Este mensaje del Dr. John MacArthur ha sido adaptado y predicado para nuestra audiencia de habla hispana por el pastor Henry Tolopilo. Henry Tolopilo es pastor maestro del Ministerio Hispano de Grace Community Church. Primera de Pedro, les invito a abrir sus Biblias entonces a la primera epístola de Pedro y nos encontramos en este estudio precioso de la doctrina bíblica de la elección. Me gustaría, como a modo de introducción, hacer un breve recorrido por el material que hemos desarrollado en estos últimos miércoles y para eso vamos a leer entonces los versículos del 1 al 2. La primera epístola de Pedro dice así, el capítulo 1, versículos 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y al término de este versículo, él usa el término elegidos. Y el versículo 2 nos dice, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, gracia y paz os sean multiplicadas. Elegidos. Esta es realmente una tremenda verdad bíblica, el hecho de que los creyentes en Cristo Jesús somos elegidos de Dios, y es una verdad que se enseña a través de toda la Escritura, no es algo nuevo. La Escritura nos habla de la elección de Dios. Por ejemplo, Dios eligió a Abraham. Abraham, el primer literalmente judío, de donde nació la nación de Israel, fue elegido por Dios. La palabra de Dios nos dice que Dios escogió a Isaac, su hijo. El Génesis 21 nos dice tal cosa. También la Biblia nos dice que Él escogió a Jacob en lugar de su hermano Esaú. Eso lo vemos, por ejemplo, en Romanos capítulo 9, versículo 8. La palabra de Dios nos dice que un hombre como Jeremías también fue escogido por Dios, Jeremías 1:5. El profeta Ageo nos dice que Dios eligió a Zorobabel, Ageo 2:23. En Juan capítulo 15:16, que hemos visto una y otra vez en esta serie, nos dice el Señor claramente que Él escogió a sus discípulos y no ellos a Él. Pablo en Gálatas 1:15 nos dice que Él fue escogido para el servicio, para el Evangelio, para predicar a los gentiles desde el vientre de su madre. Pablo nos recuerda también a nosotros que fuimos escogidos por Dios antes de la fundación del mundo, Efesios 1:3. Romanos 8:33 nos describe a los creyentes como los escogidos o elegidos de Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Es la expresión. En 2 Tesalonicenses, Pablo, dirigiéndose a los creyentes, escribe de esta manera: pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros. Y después dice, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación. Otra vez se reitera el hecho de que los creyentes han sido escogidos, son escogidos por Dios. Pedro entonces comienza esta epístola que estamos estudiando, dirigida a creyentes que se encontraban dispersos, los llama expatriados en estas provincias romanas que se mencionan en el versículo 1, y que por supuesto estaban sufriendo mucha persecución, estaban siendo afligidos. Y en ese contexto entonces Pedro subraya la doctrina bíblica de la elección, recordándoles que eran elegidos de Dios, aunque eran rechazados por el mundo. Eran perseguidos, estaban sufriendo, pero no obstante, Pedro quiere animarlos, subrayando el hecho de que eran elegidos por el Creador y el soberano del universo. Vimos algunos de los elementos sobresalientes de la doctrina de la elección. En primer lugar, vimos la naturaleza de la elección que se encuentra en la palabra escogidos. Somos escogidos soberanamente por Dios. Eso quiere decir que nada ni nadie influyó en la decisión de Dios de escoger a ciertos individuos en la humanidad para ser salvos. Nada. Romanos 9:11, por ejemplo, nos recuerda el apóstol Pablo que Dios escoge independientemente de las obras o lo que el ser humano va a hacer posteriormente, una vez que haya nacido. Por ejemplo, hablando de los gemelos,
los hijos de Rebeca, el versículo 10 del capítulo 9, los mellizos, hijos de Isaac, nos dice el 11, porque aun cuando los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios, escuche bien, conforme a su elección, permaneciera no por las obras, sino por aquel que llama. Otra vez, el énfasis es que Dios escoge a ciertos individuos y pasa por alto a otros. Y el énfasis es que para que el propósito de Dios sea conforme a su elección y no conforme a las obras. Entonces, es obvio que Dios elige soberanamente sin que esa decisión sea influenciada por algo externo a Él. Entonces, esa es la naturaleza de la elección. También vimos la condición de los elegidos. Pedro le llama a los elegidos acá expatriados, dispersos. Aunque somos elegidos de Dios, somos extranjeros en el mundo. Pablo nos dice que no somos ciudadanos del mundo, sino que nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. Y estamos acá en nuestro tiempo de peregrinación de paso. Estamos en este mundo que no es nuestro hogar de paso y en ese sentido somos expatriados espiritualmente hablando, los creyentes. Esta no es nuestra casa, este no es nuestro hogar. El Señor Jesús nos dice, voy pues a preparar ¿qué? Lugar para vosotros. Pablo repite en Colosenses, poner la mira en las cosas de arriba, donde Cristo está. Ese es nuestro hogar. Entonces, esa es la condición de los elegidos en esta tierra. Vimos también el punto 3, la fuente de nuestra elección. La fuente de nuestra elección, el versículo 2, nos dice que fuimos escogidos según el previo conocimiento de Dios, Padre. Y dijimos que eso se refería a una relación predeterminada, a un plan deliberado de Dios. Fíjense, aquellos que tienen su Biblia por ejemplo, la Biblia de las Américas nos hace notar esto. En el mismo capítulo 1, el versículo 20, hablando de Jesucristo, la palabra Cristo es el antecedente inmediato del versículo 19, dice, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. La palabra preparado es la traducción de la palabra prognosis, que es la misma palabra que se refiere a los escogidos de Dios, que se describe acá en el versículo 2. Según el previo conocimiento, a Jesucristo se le llama el que estaba preparado, y si ustedes se fijan en la nota marginal, la palabra preparado literalmente quiere decir era conocido de antemano. Conocido de antemano. O sea que en este contexto, el previo conocimiento de Dios Padre no puede referirse a algo que Dios miraba a través de la historia y simplemente observó o vio lo que su Hijo Jesucristo iba a hacer y en base a eso entonces lo escogió. No es que Dios Padre sabía lo que Cristo iba a hacer, obviamente Él sabía lo que Cristo iba a hacer. La palabra preconocer al Señor Jesús quiere decir que Dios ya había establecido una relación y tenía un diseño deliberado para Jesucristo. De lo cual habla, la semana pasada lo mencionamos, Pedro en su gran sermón del capítulo 2 de Hechos, nos dice Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 23, a hablando de Jesucristo, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz. Fíjense que la palabra plan predeterminado y preconocimiento de Dios son dos vocablos íntimamente ligados, dos conceptos que estaban íntimamente ligados obviamente en la mente de Pedro. Entonces esa es la fuente de nuestra elección, el previo conocimiento de Dios Padre. En cuarto lugar, vimos la esfera de nuestra elección o el medio ambiente de nuestra elección. Dice Pedro que fuimos escogidos según el previo conocimiento y aquí está por la obra santificadora del Espíritu Santo. Nuestra elección eterna se convierte en realidad cuando el Espíritu Santo nos separa, nos aparta del pecado, del mundo, de Satanás, como vimos el domingo anterior, del reino de las tinieblas, y nos transfiere y nos hace
santificados. Nos aparta del mundo, nos aparta del pecado para consagrarnos a Dios. Ese es el concepto de la santificación. Entonces, nuestra elección eterna se convierte en realidad presente cuando el Espíritu Santo en la salvación nos separa del pecado y nos consagra a Dios. Y por supuesto, la santificación comienza en el momento de salvación y continúa a través de la vida hasta que veamos a Jesucristo, ¿cuándo? Cara a cara. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3, nos dice: hijitos míos, todavía no somos lo que hemos de ser, pero nos dice que cuando Él venga o cuando Él se aparezca, en ese momento seremos transformados, porque le veremos tal como Él es. Entonces ese es el proceso de santificación. Comienza el momento que pusimos nuestra fe en Cristo, cuando fuimos salvos, y continúa a través de la vida hasta que seamos conformes, completamente conformes a la imagen del Señor Jesucristo, a lo cual ya hemos sido predestinados. Capítulo 8 de Romanos, versículo 29. Bueno, esto nos lleva entonces al quinto elemento que comenzamos a hablar la semana pasada, el propósito de nuestra elección. El propósito de nuestra elección. Nos dice aquí Pedro que fuimos elegidos, según el previo conocimiento de Dios, por la obra santificadora del Espíritu Santo para obedecer a Jesucristo. Para obedecer a Jesucristo. Ese es el propósito. Esto es muy, muy importante. Fuimos elegidos y santificados, ¿para qué? Para obedecer. Esto no es una opción, es el propósito y el resultado de ser elegidos. Dios siempre nos elige y nos salva para una vida santa. Recuerden que ese famoso pasaje que conocemos también: por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que ninguna se gloríe. Y después en el versículo 10 de ese capítulo nos dice Pablo que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, y después agrega, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que aún las buenas obras son parte a lo cual hemos sido predestinados. La elección no es algo que simplemente nos salva y después Dios nos permite que vivamos como querramos, sino que nos salva para obediencia. Y Él ya preparó buenas obras para que caminásemos en ellas. La salvación siempre trae como consecuencia entonces una vida obediente, una vida que se caracteriza por las buenas obras, la cual Dios mismo preparó de antemano. La obediencia en un cristiano no es perfecta, ustedes lo saben, yo lo sé, la Biblia nos enseña eso. No es todo lo que debe ser, no es total, pero es la característica, el patrón de la vida de uno que ha sido redimido. El Señor Jesús, describiendo a sus ovejas, dijo: mis ovejas oyen mi voz y ¿qué? Me siguen. Ese es el patrón de su vida. Escuchan la voz del pastor y le siguen, le obedecen. Ahora, escuchen las palabras de Pablo en 1 Tesalonicenses 1:2. 1 Tesalonicenses 1:2. Pablo otra vez dice: siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Escucha el versículo 4. Sabiendo, hermanos amados de Dios, su elección de vosotros. Escuche, sabiendo, hermanos amados de Dios, su elección de vosotros. En otras palabras, dice Pablo que él sabía que estos creyentes eran elegidos de Dios. ¿Cómo es que sabía? ¿Cómo es que podemos saber si alguien es elegido de Dios? ¿Porque ellos habían levantado la mano y habían hecho profesión de fe en alguna campaña evangelística? ¿Sabría él porque habían pasado al frente después de alguna invitación al cabo de una predicación entusiasmada? Yo recuerdo cuántas veces asistí a reuniones donde se llama hacia el frente y por motivos que a veces no entiendo, mucha gente pasa al frente sin entender bien lo que se ha predicado porque el mensaje aún no ha sido muy claro, pero el punto es que van al frente, pasan al frente. Eso no los convierte en cristianos.
¿Sabría Pablo que ellos eran elegidos porque profesaban ser cristianos? Muchos profesan, muchos me dirán, Señor, Señor, no hicimos esto o lo otro. Y yo les diré, nunca, apartados de mí, obradores de maldad, nunca, jamás os conocí. ¿Será que Pablo sabía que eran elegidos porque eran miembros bautizados de la iglesia? ¿Porque tenían alguna posición prominente en la congregación? ¿Porque daban sus diezmos? No, esas no son indicadores de una persona que ha sido elegido. ¿Cómo es entonces que Pablo sabía que ellos eran elegidos? Los versículos que continúan nos contestan esa pregunta. Dice el versículo 5, y leo: pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino en el poder del Espíritu Santo y con plena convicción. Ahí comienza. El evangelio se demostró en poder y con plena convicción. El versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. ¿Se acuerdan? Es la exhortación de Pablo en 1 Corintios 11, ¿no es cierto? Dice, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Y ellos lo hicieron. El versículo 6 continúa, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Otra demostración que eran elegidos, el gozo del Espíritu. De manera que llegasteis a ser un ejemplo para los creyentes en Macedonia y en Acaya. Eran creyentes ejemplares. Su vida demostraba que conocían a Cristo Jesús. Versículo 8. Porque saliendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes vuestra fe en Dios se ha divulgado. El versículo 9, la segunda parte, Pablo habla del hecho de que ellos habían sido convertidos de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y el versículo 10 concluye, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó entre los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Estos son los resultados de una vida regenerada. Estas son las buenas obras para las cuales fuimos escogidos y salvados. Estas son demostraciones de que estos individuos realmente eran elegidos. La elección de una persona se conoce por sus obras. Ahí está el punto. Que son el resultado, por supuesto, de la obra santificadora del Espíritu Santo en ellos. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros si somos escogidos? Bueno, en primer lugar, la palabra de Dios nos enseña claramente que aquellos que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús genuinamente, somos escogidos. El Espíritu Santo despierta en nosotros amor a la palabra. Es otra evidencia. El Espíritu Santo nos redarguye del pecado. Antes vivíamos en el pecado y no nos molestaba, francamente, felices de la vida. Aunque somos tentados a pecar, todavía lo estamos, o somos tentados, ya no amamos el pecado. Confesamos nuestros pecados y flaquezas a Dios. Nuestro deseo es servir a Dios, ¿no es cierto? Glorificar su nombre. Compartir la verdad del Evangelio como estos creyentes. Dice que la fe se había divulgado a través de ellos. Queremos hacer eso. Deseamos vivir en el camino de justicia, ¿sí o no? Aquellos que pertenecemos al Señor. Anhelamos la santidad. Antes nos deleitábamos en aquello que es sucio. Ya no somos así. El que es creyente no se deleita en la porquería. Si se contamina con la mugre, se siente afrentado, se siente molesto, se siente sucio, se siente como, Señor, perdóname, limpia, anhelamos la santidad. Eso es demostración de ser elegido. Nuestro apetito entonces es por las cosas de Dios. ¿Qué le llamamos a todo esto? Obediencia. Obediencia. Pedro nos dice que si fuimos escogidos con ese propósito justamente para obedecer a Jesucristo. Obedecer a Jesucristo. Cuando el Señor nos llama para seguirle y obedecerle. Número 6 en nuestro bosquejo. Pedro menciona otro aspecto de la elección que podríamos llamar la seguridad de nuestra elección. La seguridad de nuestra elección. Noten lo que sigue, es la frase, y ser rociados con su sangre. No es una frase común, ser rociados con su sangre. ¿A qué se refiere Pedro?
no es una referencia a la salvación, porque en el orden de los elementos que hemos estado estudiando y que aquí se mencionan en este versículo, observen, aparece, el ser rociado con la sangre de Jesucristo aparece como consecuencia o resultado de la salvación. La salvación ya la vimos cuando hablamos de la santificación, la obra santificadora del Espíritu Santo. Acá nos dice que de alguna manera el rociamiento de la sangre de Cristo está conectado con la obediencia. Entonces, ¿en qué está pensando Pedro? Acuérdense que Pedro era judío y Pedro tendría en mente algo y tenemos que ir al Antiguo Testamento para tratar de ver dónde podemos observar esta práctica. Y solamente hay 3 ocasiones en el Antiguo Testamento donde personas eran rociadas con la sangre. Entonces las vamos a ver. En la Escritura notamos, por ejemplo, en la ley levítica, 2 casos aparecen donde la práctica esta de rociar a personas se lleva a cabo. La primera es en conexión con Aarón y los sacerdotes cuando estos fueron apartados al sacerdocio. Por ejemplo, en Levítico capítulo 8, 24, y les leo nada más, no tienen que buscarlo, dice lo siguiente: hizo también que se acercaran los hijos de Aarón, y Moisés puso sangre en el lóbulo de la oreja derecha de ellos, en el pulgar de su mano derecha y en el pulgar de su pie derecho. Entonces Moisés roció el resto de la sangre sobre el altar por todos los lados. Esa es una ocasión. Consagración de los sacerdotes, comenzando con Aarón. La segunda ocasión dentro del contexto de la ley levítica la encontramos en conexión a la purificación simbólica de un leproso. Leemos estas palabras, Levítico 14:2. Esta será la ley del leproso en los días de su purificación. Será llevado al sacerdote, y continúa el versículo 7, por ejemplo, que el sacerdote iba a rociar, se sacrificaba un ave, un pájaro, un ave, ese pajarito se mataba, se liquidaba y la sangre se rociaba sobre el leproso. Dice acá el versículo 7, después rociará 7 veces al que ha de ser purificado de la lepra, lo declarará limpio y soltará al ave viva en campo abierto. Había 2 aves, una que sacrificaban y la otra que estaba viva la soltaban. La sangre de un ave era esparcida y rociada sobre el leproso, indicando simbólicamente que había sido purificado de su enfermedad. Bueno, ninguna de estas 2 situaciones encaja con el contexto de Pedro 1. Pedro no está hablando de un leproso o la consagración de los sacerdotes. Eso no es lo que él tiene en mente. Entonces, ¿qué es lo que él tiene en mente? ¿A qué se refiere Pedro? Solo existe otra ocasión en el Antiguo Testamento que ocurrió antes de la legislación levítica y la encontramos en Éxodo 24. Y es tan importante este aspecto o esta práctica de rociar que Hebreos lo menciona 2 veces. Hebreos capítulo 9, versículo 19 y Hebreos 12, 24 mencionan este incidente 2 veces. Capítulo 24 de Éxodo, comenzando con el versículo 3, y veamos a qué se refiere esto. Dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las ordenanzas, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. El versículo 4, Moisés escribió todas las palabras del Señor, levantándose muy de mañana, edificó un altar al pie del monte con 12 columnas por las 12 tribus de Israel, y envió a jóvenes de los hijos de Israel que ofrecieron holocaustos y sacrificaron novillos como ofrenda de paz al Señor. El versículo 6. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad de la sangre la roció sobre el altar. Después tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, y ellos dijeron, escuche, todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos. Ahí está una palabra clave en el contexto, obedeceremos. Entonces Moisés, escuche bien, tomó la sangre y ¿qué hizo? La roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros, según todas estas palabras. Esta es la única otra ocasión, fuera de las 2 ya mencionadas, donde la sangre de un sacrificio se roció sobre las personas. Solo sucedió aquí, al igual que en Hebreos, y este sacrificio se le llama la sangre del pacto.
Y está hablando en Hebreos del nuevo pacto que Cristo instituyó. Aquí tenemos entonces a Moisés proclamando la palabra de Dios al pueblo y el pueblo responde con una promesa. Dice el pueblo, todo lo que el Señor ha hecho, todo lo que el Señor ha dicho, haremos y obedeceremos. Ese era el compromiso del pueblo. Y como resultado de esa promesa, entonces ahora Moisés los rocía con sangre. En la antigüedad, esto entonces es la implementación del pacto que existió entre el pueblo y Jehová. En la antigüedad, cuando se realizaba o se hacía un pacto entre dos personas, la forma en que se sellaba ese pacto era a través de un sacrificio y se ponía sangre sobre las dos partes. Y esta sangre indicaba simplemente que ambas partes se comprometían a cumplir con el pacto. Ponían sangre y eso lo observamos en varias ocasiones. El propósito de rociar con sangre era de consagrar y obligar a las partes a guardar el pacto. Entonces, fíjense lo que está ocurriendo en este contexto. El pueblo se comprometía a obedecer a Dios en su palabra y el rociar con sangre al pueblo entonces simbolizaba ese compromiso. Por su parte, Dios se comprometía a ser fiel y el rociar la sangre sobre el altar entonces representaba la parte de Dios. Obviamente Pedro, como judío y conocedor de la Escritura, sin duda tenía en mente este pacto de obediencia entre el pueblo de Dios, el pueblo y Dios, como antecedente a este pasaje que estamos estudiando. Ahora, la aplicación cristiana se hace clara cuando transferimos esta imagen de lo que Dios hace ahora con los creyentes. Cuando los elegidos fueron salvos, fueron traídos a una relación con Dios, a un pacto de obediencia. Por eso la palabra está tan ligada, rociar con sangre está tan ligado a la obediencia a Cristo Jesús. La muerte de Cristo no solo proveyó en el nuevo pacto salvación, sino también un pacto de obediencia por parte de los salvados. Como cristianos, cuando vinimos a Cristo para recibir salvación, nos estábamos comprometiendo con Él a ser obedientes. Por supuesto, la sangre de Cristo, la sangre del pacto, es simbólica del hecho de que también nosotros nos comprometemos a obedecerle. Él nos salva, paga por nuestros pecados y simbólicamente con ese sacrificio y esa sangre nosotros nos comprometemos ahora a obedecerle a Él. Es parte inherente del nuevo pacto la promesa a la obediencia. La salvación y la obediencia como resultado de esa salvación son dos lados del nuevo pacto. La parte de Dios es su compromiso a perdonarnos. ¿Se acuerdan? Cristo murió por nuestros pecados. Él se sacrificó por nuestros pecados. Y como consecuencia de eso, Dios se compromete a perdonarnos. Y la parte nuestra es obedecer. Y acuérdense que la sangre derramada por Cristo Jesús no solamente nos salvó una vez y para siempre, sino que garantiza el perdón y la limpieza continua cuando nosotros fallamos. Por eso, 1 Juan capítulo 1, el versículo 7 nos dice que la sangre de Jesucristo nos limpia, y es un presente continuo, nos limpia y nos continúa limpiando de todo pecado. Por eso en el versículo 9 podemos decir con Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La sangre de Jesucristo tiene el efecto de salvarnos para siempre, perdonarnos de todos nuestros pecados y continuar en el proceso de limpiarnos continuamente de nuestros pecados en nuestra experiencia diaria. Esta obra entonces de la sangre de Jesucristo garantiza la seguridad de nuestra elección. Por eso, y a eso se refiere la frase, ser rociados con su sangre. Nos provee y garantiza la seguridad de nuestra elección. Dios va a guardar su parte. Dios va a guardar su parte, que en el Antiguo Testamento era simbolizada con la sangre rociada sobre el altar. Dios nunca va a fracasar en llevar a cabo su parte. Nosotros somos imperfectos, nosotros fracasamos. Por eso necesitamos del perdón y la limpieza continua. Él nunca va a fallar.
Su sangre nunca va a terminar en su efecto de limpiarnos. Nosotros sí fallamos. Dios jamás va a fallar. Por eso garantiza el hecho de que si somos elegidos, lo que Él comenzó y lo que Él aún planeó en la eternidad, lo va a terminar en la eternidad futura. La sangre derramada sobre el altar nos da esa seguridad. Abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo, el justo. Su sangre garantiza que la obra será terminada. Entonces hemos visto la naturaleza de la elección, la condición de la elección, la fuente, la esfera, el propósito y la seguridad. En esta noche quisiéramos tocar el séptimo punto que no está aquí en el bosquejo, pero simplemente se los recuerdo. Y el punto número 7 en nuestro bosquejo va a ser las ventajas de nuestra elección. Las ventajas de nuestra elección. El versículo 2 termina con una expresión de saludo y deseos particulares de Pedro a los elegidos. Dice, gracia y paz os sean multiplicadas. Gracia y paz os sean multiplicadas. Esta expresión se repite muchas veces en el Nuevo Testamento y básicamente la gracia de Dios constituye la fuente y regalo de nuestra salvación. La Biblia nos dice que por gracia sois salvos. Y la segunda palabra que aquí encontramos, la paz de Dios, es el resultado de la salvación. En otras palabras, Filipenses 4:7 nos dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Entonces, la gracia de Dios es la fuente de nuestra salvación y el resultado de la salvación es paz con Dios. Paz en cuanto a nuestra relación eterna con Dios y paz también en cuanto a una experiencia durante nuestro peregrinaje también aquí en la tierra. Entonces Pedro desea que los escogidos de Dios sobreabunden en gracia y en paz. En otras palabras, Pedro nos está diciendo que hay bendiciones en ser elegidos que son realmente tremendos. Si vamos a extrapolar, aunque no se encuentran estas ventajas en el pasaje en sí, vamos a quitarlas o extraerlas de este saludo de Pedro, gracia y paz os sean multiplicadas. Y quisiera hablar de varias de estas ventajas. Esta noche vamos a concentrarnos en 7 de ellas. Las ventajas de la elección. El gran evangelista Dwight Moody del siglo pasado nos decía que la elección es un privilegio reservado para la familia de Dios. La elección es un privilegio y también la predestinación son doctrinas que simplemente son un privilegio y se enseñan para disfrutarlas dentro de la familia de Dios. Dios desea que sus hijos conozcamos las bendiciones de esta preciosa doctrina y francamente las disfrutemos. No tenemos que huir de ella ni pensar en ella como algo controversial, como algunos piensan, sino que debemos regocijarnos en esta preciosa doctrina y abrazarla, porque Dios la enseña en su palabra. R.C. Sproul, que ustedes, me imagino, algunos de ustedes ya han leído algunos de sus libros. R.C. Sproul era una persona que, como algunos de ustedes expresaron, no entendía la doctrina de la predestinación ni la doctrina de la elección. Se resistía a la misma. Y dice que cuando él llegó a reconocerla y entenderla, su resistencia cambió a una actitud de gozo y agradecimiento a Dios por esa preciosa, preciosa doctrina que Dios nos enseña en su palabra. Y él dice, R.C. Sproul, y cito, he aprendido a amar esta doctrina. Es tan confortante, subraya la extensión del amor de Dios a favor nuestro. Es una teología que comienza y termina con gracia, comienza y termina con doxología, hace que nuestros corazones se regocijen. Y francamente, aquellos que, como les dije la semana pasada, por un tiempo tal vez tuvimos cierta dificultad en aceptar, porque obviamente es difícil para nuestra mente finita aceptar el hecho de que Dios elige soberanamente y al mismo tiempo el hombre es responsable por recibir el Evangelio. Y dijimos que estas dos verdades son paralelas en la Biblia, pero son difíciles de entender y creo que de este lado de la gloria no las vamos a poder entender. Simplemente las tenemos que aceptar
como hechos en la palabra de Dios y someternos a ella. Someternos a la palabra de Dios y lo que la palabra de Dios nos dice y simplemente alabar a Dios por lo que Él nos dice y nos declara y agradecerle. Entonces veamos algunas de estas ventajas. La primera es la siguiente. La primera ventaja es que destruye el orgullo humano y produce humildad. Escuche bien, la doctrina de la elección destruye el orgullo humano y produce humildad. Como ya vimos la semana pasada, la doctrina de la elección nos desnuda de cualquier mérito y capacidad que contribuya a nuestra salvación. Dijimos que la salvación en su totalidad es de Jehová, es del Señor. Tú y yo, como hijos de Dios, como cristianos, no tuvimos absolutamente nada que ver en nuestra salvación. Esta doctrina entonces nos despoja de cualquier orgullo que podamos esconder en lo más recóndito de nuestro corazón. Spurgeon, a quien nos hemos referido más de una vez, decía lo siguiente al respecto: no sé nada, o mejor dicho, no sé de nada, otra vez, nada que sea tan humillante como esta doctrina de la elección. Algunas veces he caído postrado ante ella cuando estoy tratando de entenderla, pero cuando me acerqué y el pensamiento se posesionó de mí, Dios desde el principio te ha escogido para salvación. Me tambaleé ante tan poderoso concepto y mi alma cayó postrada y quebrantada diciendo: Señor, no soy nada, soy menos que nada, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Esa es la expresión humilde de un creyente que entiende la doctrina de la elección. Cuando un cristiano realmente entiende lo que esto significa, haber sido elegido, no discute con Dios, como los argumentos que vemos en el capítulo 9 de Romanos. No le acusa a Dios de injusticia, no reacciona negativamente, no trata de atribuirse algún mérito o buscar en sí mismo vestigios de bondad humana, ¿no es cierto?, que motivaron a Dios de alguna manera a escogerle, sino que alaba a Dios y en humillación total a Dios y en gratitud a Dios dice: ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué yo? Es lo único que debemos hacer. Entonces, la doctrina de la elección destruye cualquier vestigio de orgullo humano. En segundo lugar, otra ventaja es que la doctrina de la elección exalta a Dios. Por supuesto, va de la mano con la primera, ¿no es cierto? Humilla al humano, al ser humano, y exalta a Dios. Toda la gloria en la salvación le pertenece a Dios, porque Él hizo todo en la salvación. Escuche bien, y lo hemos dicho más de una vez en diferentes ocasiones, el arrepentimiento es un don de Dios. Hechos capítulo 11, versículo 18. La fe es un don de Dios. Efesios 2:9. El poder para vivir en obediencia es de Dios. Filipenses 2:14. Aun cuando fallamos, su sangre garantiza la seguridad de nuestra salvación. Primera de Juan 1, del 7 al 9. Él nos mueve al arrepentimiento, nos dice 2 Corintios 7:9, Romanos 2:4. Las buenas obras que podamos hacer son producidas por Dios en nosotros a través de su Espíritu. Efesios 2:10. ¿Ven lo que estamos diciendo? Que todo en el proceso de salvación, todo lo que afecta a la salvación de un creyente es de Dios. Por lo tanto, exalta a Dios. Por eso Pablo podía comenzar Efesios 1:3. Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Comienza con una doxología y hasta el versículo 14 no termina esa exaltación a Dios. ¿Por qué? Porque en primer lugar fuimos elegidos por Él. Exalta a Dios. Tiene que exaltar a Dios. Entonces la doctrina de la elección no solo aplasta nuestro orgullo, sino que también exalta a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Otra ventaja, tercera ventaja, produce gozo. La primera, aplasta el orgullo humano. La segunda, exalta a Dios. Tercera, produce gozo. Escuchen, nuestra única esperanza de salvación es el ser escogidos. Nuestra única esperanza de salvación es el ser escogidos. Porque ¿se acuerdan? Todos íbamos en camino a la condenación. Y la única esperanza de ser salvos
es que Dios intervenga en la vida de un ser humano y lo escoja para salvación. El hecho de que yo soy salvo por la única razón de que Dios en su misericordia me escogió, debe darme un sentido de alegría incomparable. Tiene que ser así. Primera de Juan 1:12 nos dice que a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Y no sé si prestaron atención al versículo que sigue, pero escuche bien. Los cuales no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de ¿qué? De Dios. ¿Saben por qué llegamos a ser hijos de Dios? Claro que pusimos fe en Él, y a los que creen en Él son hechos hijos de Dios. Pero esa fe, ese nuevo nacer, ni siquiera es nuestro, es la voluntad de Dios. No nacieron de sangre, no nacieron de voluntad de carne, ni nacieron de la voluntad del hombre, sino de Dios. Romanos 9:11 también lo vimos, hablando de los dos mellizos, Jacob y su hermano. No habían nacido, no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por obras, sino por aquel que llama, dice Pablo, no por obras. 9:29, el mismo capítulo, dice, refiriéndose a ese pasaje en Isaías, dice, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y hubiéramos sido hechos semejantes a Gomorra. Lo que dice ahí Pablo es que si Dios no hubiera elegido un remanente de la nación de Israel, hubiera toda la nación de Israel terminado en las mismas condiciones que terminó Sodoma y Gomorra, condenados y fritos, literalmente ellos fritos. Pero Dios nos dejó descendencia, ese es el punto de Pablo. Dios escogió a algunos y ese grupo se le llama el remanente de Israel. Si esto es cierto, y lo es, entonces podemos exclamar con el salmista. Escuche bien, Salmo 65:4, dice el salmista, cuán bienaventurado es el que tú escoges y acercas a ti para que more en tus atrios. Seremos saciados con el bien de tu casa, tu santo templo. Dice el salmista, bienaventurado, gozoso, feliz, que es lo que quiere decir la palabra bienaventurado, aquel que tú escoges. ¿Ven? Bienaventurado, feliz el creyente entonces, tú y yo, que Dios escoge. Sin duda el que ha sido escogido es bienaventurado, es feliz. Otra ventaja, número 4. La doctrina de la elección nos otorga más privilegios que ninguna otra. La doctrina de la elección nos otorga más privilegios que ninguna otra doctrina. Porque Dios nos escogió, gozamos toda otra bendición espiritual en las regiones celestes o celestiales, según Efesios 1:3. Al ser elegidos, recibimos beneficio tras beneficio, no algunas bendiciones, sino todas las bendiciones. ¿Recuerdan las palabras de Pedro? En su segunda epístola nos dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Todas las cosas, todas las bendiciones nos han sido dadas, no algunas. Y escuchen, no es que algún día las vamos a recibir, sino que en Cristo, posicionalmente, ya hemos recibido toda bendición espiritual, toda. Eso es increíble. El hecho de haber sido escogidos, entonces, nos otorga ya, ahora, privilegios tremendamente increíbles. En quinto lugar, la doctrina de la elección nos impulsa a la santidad o produce santidad. El saber que fuimos elegidos por Dios nos debe impulsar, y yo creo que aquellos que entendemos la doctrina nos impulsa a vivir en obediencia. No porque sentimos que debemos hacer algo para nuestra salvación, sino como muestra de gratitud a Dios. Cuando un cristiano realmente entiende esta doctrina, como ninguna otra, le impulsará a vivir piadosamente agradecido a Dios por ese tremendo privilegio. ¿Cómo es posible que vamos a ser elegidos por Dios y reconocer eso y entonces vivir como se nos da la gana? Al contrario, Él nos quitó del mundo, nos quitó del pecado, nos quitó de Satanás y nos trasladó al reino de su amado Hijo para obedecerle y vamos ahora a vivir como queremos.
¿no? Cuando entendemos lo que esto significa, nos impulsa a vivir santamente. Y otra vez hago acotación o cito a Spurgeon. Él dice, nada bajo la influencia de la gracia del Espíritu Santo puede hacer a un cristiano más santo que el pensamiento de que él es elegido. Y agrega, pecaré, dice él, después de que Dios me ha elegido. Me desviaré después de tanta misericordia y compasión. Y dice, concluye, no, mi Dios, ya que tú me has elegido, te amaré, viviré para ti, consagrándome solemnemente a tu servicio. Este es el resultado de ser elegido y de entender esa doctrina. Por eso Pablo en Colosenses 3:12 dice, entonces, escuche bien, como escogidos de Dios, que ustedes lo son, les dice Pablo a los colosenses. ¿Cuál es la consecuencia? Después agrega, santos y amados que revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. En otras palabras, porque sois escogidos, vivid piadosamente. Ese es el resultado, tiene que ser el resultado de entender esta doctrina. Algunos piensan que si uno predica o enseña la doctrina de la elección y la predestinación, que el hombre o el cristiano va a reaccionar, bueno, si es así, entonces voy a vivir como se me da la gana y voy a pecar hasta que, y al fin y al cabo soy elegido y Dios me predestinó para salvación, me escogió, así que no importa cómo vivo. ¿Sabe qué? Lo que da evidencia es una persona que reacciona de esta manera. ¿Qué piensan? Que no es de Cristo, no pertenece a Él. ¿Cómo va a reaccionar así? Mis ovejas, dijimos, oyen mi voz y me siguen. Imposible que esa sea la reacción y conclusión. Por eso si somos elegidos, dice Pablo, como elegidos de Dios, santos y amados, revestidos de santidad. En sexto lugar, la doctrina de la elección es la que nos da mayor fortaleza y sentido de seguridad. Esto me encanta. Fortalece el alma. Si Dios nos eligió para salvación, escuche bien, esta elección sella nuestro destino eterno. Si Dios nos escogió para salvación, ¿creen ustedes que lo que Dios escoge y decreta y determina de antemano no se va a llevar a cabo? No. Lo que Dios comienza, ¿Dios qué? Termina, por supuesto. Juan 6:37, el Señor Jesús dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no lo echo fuera. El versículo 39 del mismo capítulo. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día que postrero o en el día final. Esa es la garantía. Si hemos sido elegidos, Jesucristo garantiza que aquellos que hemos sido elegidos por Dios y dados al Hijo Jesucristo como un regalo del Padre, vamos a ser resucitados. Eso es garantizado. ¿Por qué? Porque fuimos escogidos. Ninguno de los escogidos va a perecer. Romanos 8:29 nos dice, comienza con el versículo 28, todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman, a los que conforme a su propósito son llamados, y está hablando de los elegidos. Y después, en esa tremenda cadena de 5 eslabones inquebrantables, dice, porque los que antes conoció, a estos también predestinó para que sean conformes a la imagen de su Hijo. A los que predestinó, a estos también, ¿qué? Llamó. En otras palabras, en su experiencia sobre la tierra, en su historia, llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, glorificó. En otras palabras, la salvación comienza en una eternidad y termina en una eternidad. Todo es parte del propósito de Dios. Si Dios nos elige para salvación, todos los pasos de la salvación van a ser cumplidos porque detrás de eso, de esa obra de Dios, está el nombre de Dios, y donde Dios pone su nombre, lo garantiza. Fuimos sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención. Una vez más me refiero a Spurgeon, quien dijo, ningún hombre será tan valiente como aquel que entiende que ha sido escogido por Dios. ¿Por qué ha de preocuparse si él es elegido de su Creador? Si toda la tierra se levantara en armas contra él, este hombre vivirá en perfecta paz, puesto que él está en el lugar secreto del tabernáculo del Altísimo, en el pabellón del Todopoderoso. Me encanta cómo habla Spurgeon. Describe en términos tan
precisos y altos esta verdad. Si soy elegido de Dios, Dios está a mi favor eternamente. Y si Dios está por nosotros, o es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nada ni nadie puede destruirme. Mi vida o nuestra vida, dice Pablo, está escondida con Cristo ¿en dónde? En Dios. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Sabe lo que nos da la confianza y fortaleza espiritual? El reconocer y entender que hemos sido elegidos por Dios. ¿Ven cómo esta doctrina tiene un enfoque tan práctico en la Escritura? No es controversial. Es preciosa, trae fortaleza al alma. Hay un elemento más. La última ventaja es que nos da una poderosa motivación para el evangelismo. Nos da una poderosa motivación para el evangelismo. O sea, algunos dirán, bueno, ¿cómo es posible eso? Si estás diciendo que Dios escoge y ni modo, los que escoge se salvan, entonces ¿cuál es la motivación? Mejor me quedo sentado en casa. Eso es una reacción totalmente antibíblica. Y alguien que reacciona así no entiende lo que está diciendo. No hay nada más liberador y motivador en la proclamación del Evangelio que estar convencido que cuando lo hacemos fielmente en obediencia a su palabra, Dios se va a encargar de que los escogidos respondan positivamente. Pero es nuestra responsabilidad el proclamar y ser testigos del Evangelio. Esta doctrina nos debe entonces empujar a ser fieles en compartir las buenas nuevas de salvación. Escuche bien, la doctrina de la elección no es una excusa para la inactividad evangelística. ¿Escucharon eso? No es una excusa para ser inactivos en nuestro esfuerzo evangelístico. Los elegidos no se salvan aparte del Evangelio. Los elegidos se salvan por medio de la proclamación del Evangelio. ¿Y quiénes son los que proclaman el Evangelio? Nosotros. Por eso Pablo concluye en Romanos 10:13 que todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Y agrega en el versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no hay enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. ¿Ven? Dios está diciendo, yo escojo, pero es tu responsabilidad proclamar la verdad del evangelio. Esto nos da confianza. La fiel proclamación del evangelio en la palabra de Dios va a dar fruto en la vida de aquellos que fueron escogidos para vida eterna. Yo no me puedo quedar sentado y no hacer nada. Mi deber es proclamar el evangelio. Fíjense la ilustración de las vidas de aquellos discípulos del Señor que se entregaron a proclamar el evangelio y les costó la vida. Y el mayor exponente del evangelismo en el Nuevo Testamento es el apóstol Pablo. Y el que con más claridad y profundidad y tremendo empeño enseñó la doctrina de la elección, Pablo. Toda su vida fue dedicada a la proclamación del evangelio. Este es el único, entre paréntesis, este es el único método que la Biblia enseña para el evangelismo. Escuche bien, la fiel predicación del evangelio de Jesucristo a través de su palabra. No hay otros métodos, no hay estrategias, no hay esquemas, no hay métodos artificiales, medios artificiales de tratar de inducir o manipular a la gente para que crea. Esa no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad y tarea es proclamar el evangelio. Dios se encarga del resto. Si dependiéramos de métodos de mercadeo y estrategias de mercadeo y estratagemas muy así estilo Hollywood para atraer a la gente, entonces estaríamos diciendo que sí, realmente el evangelio y que la gente se va a convertir dependiendo en nuestros métodos, cuando en realidad la gente se entrega y se convierte al Señor porque han sido elegidos. Entonces todo lo que tenemos que hacer es predicar el evangelio y ¿saben qué? Entonces esto me da motivación y me da tranquilidad. Yo predico el evangelio, yo proclamo la palabra de Dios, la tarea de Dios es traer para sí a aquellos que Él ha escogido para vida eterna desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que Dios hace, pero no lo va a hacer sin que yo proclame la palabra de Dios y sea testigo de Jesucristo donde el Señor me ponga. A veces no tenemos ganas de hablar, a veces no tenemos ganas no importa. Mi responsabilidad es proclamar el evangelio.
Y algunos se dirán, bueno, ¿qué si este no fue elegido? ¿Qué le importa a usted? Ese no es su problema. Dios sabe quién es elegido y quién no es elegido. Usted proclame el evangelio. No importa quién, ni dónde, ni cómo. Es su responsabilidad hacerlo. Si usted supiera quién es elegido y quién no es elegido, su nombre no sería el que tiene, sería Dios. Y Él es el único. Ven entonces lo importante que es entender la doctrina de la elección. Repasando, aplasta el orgullo humano, exalta a Dios, produce gozo, nos da tremendos privilegios, nos impulsa a la santidad, nos da fortaleza espiritual y nos motiva al evangelismo. Si la iglesia ignora esta doctrina, observen lo que se pierde. Deja a un lado estas tremendas bendiciones. Espero que a través de este estudio se hayan sentido renovados, edificados y llenos de gratitud y alabanza a Dios porque Dios nos ha elegido. Y esa es la razón por la cual comienza su epístola Pedro de esta manera. Elegidos. Este mensaje, predicado originalmente en inglés por el pastor John MacArthur, fue adaptado y predicado en la congregación hispana de Grace Community Church por el pastor Henry Tolopilo. John MacArthur es el pastor de Grace Community Church y el predicador del programa de radio Grace to You, el cual es escuchado diariamente en cientos de estaciones cristianas alrededor del mundo. Para ordenar copias de este mensaje o para recibir un catálogo de materiales disponible en inglés o español, llámenos gratuitamente del interior de los Estados Unidos a cualquier hora del día o de la noche. Nuestro número telefónico es 1-800-55-GRACE, 1-800-554-7223. Si usted llama de cualquier país fuera de los Estados Unidos, marque la clave internacional para los Estados Unidos seguida del teléfono 661-295-5777. Muchas gracias y hasta entonces, gracias a vosotros.